de Dios. Hablar de la casa de Dios para muchos de nosotros representa nuestro segundo hogar, la extensión de nuestra casa. La Biblia habla de cuando nos convertimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando nosotros abrazamos las buenas nuevas de salvación. Ahora somos hijos de Dios y la Biblia nos dice también que pertenecemos a la familia de la fe. Así que los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos un hogar, una casa aparte de la material, de la familiar. Nosotros tenemos también una casa que es la casa de nuestro Dios. Viene siendo como nuestro segundo hogar, como nuestra familia. Así que damos gracias a Dios por todos aquellos que pertenecemos a la familia Jesús el Nazareno, a nuestra iglesia. Quisiera comentar en este respecto que en la casa del Señor nosotros hemos encontrado, aparte de la presencia de nuestro Dios que nos da paz, nos da gozo, nos da también provisión, ahí vamos y nos da sanidad y nos da unas experiencias reales con un Dios vivo. Aparte de todo eso, también muchos, si no es que la mayoría o en su totalidad, hemos encontrado amor, apoyo, respeto, confianza. Algunos hemos encontrado mucha relación muy estrecha con otras familias, con otros hermanos, y la verdad hemos encontrado una familia en la casa de Dios. Bien, quisiera que meditáramos en este hermoso Salmo 122, que mientras estaba la última alabanza, me sensibilizaron porque este canto que nos habla acerca de la casa celestial, este último que se entonaba, se cantó antes de sepultar a mi mamita y fue de mucha bendición para nosotros esta hermosa alabanza. Entonces cada vez que la escucho me sensibiliza un poco y doy gracias a Dios por toda nuestra familia, la iglesia que estuvo allí en todo momento y que amortiguó este momento tan difícil. Muy bien, la casa de Dios. Ok, ahora sí, Salmo 122. Dice de la siguiente manera: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas de juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y luego dice el siguiente versículo: sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Bueno, nosotros, los que hemos estado en la casa de Dios, y que para nosotros es nuestras instalaciones, aquellos que hemos experimentado lo que es adorar al Señor en un culto como tal, hemos tenido la experiencia de la delicia de lo que es experimentar la presencia de un Dios vivo, de un Dios de poder. Y los judíos en aquel tiempo también ellos sentían esa ferviente oración al orar dentro de su templo.
Allí ellos se encontraban con un Dios vivo, con un Dios de poder, y ellos tenían que viajar de tierras bastante lejanas para llegar hasta Jerusalén y allí adorar al Señor. Y el salmista capta este momento de delicia de los peregrinos piadosos que recordaban aquellas fiestas de Jerusalén, que había en Jerusalén, y se ponían muy alegres cuando se acercaba una de ellas. Quiero comentarles que fue un quebranto desde que abrimos la casa del Señor, más de 6 meses, cerca de 7 meses sin reunirnos, 7 meses sin pisar nuestras instalaciones en un culto como tal. Y quiero decirles que cuando se abrió la casa del Señor este domingo y fuimos a orar en ese altar, fue un quebranto hermoso al recordar cuando meses atrás adoramos al Señor por mucho tiempo y ahí experimentamos su presencia. Y entonces David capta esta parte de lo que experimentaban aquellos judíos piadosos en esas fiestas tan solemnes que ellos tenían. Entonces dice en el versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista habla de una alegría. No era, los peregrinos no iban como que era algo, una carga pesada. No era una rutina de aburrimiento estar en la casa de Dios. Ay, el culto. No era algo fastidioso para ellos. El hecho de ir al templo para adorar, ellos encontraban su propósito de vida, porque sabían que ahí Dios les iba a hablar, allí ellos iban a ser ministrados, ellos ahí iban a experimentar la presencia de Dios y sobre todo el gozo del Señor. Entonces no lo hacían como un deber pesado y cansado, sino que realmente estaban contentos de visitar la casa de Dios. No sé qué experiencia usted ha tenido al estar en la casa de Dios, pero quiero comentarle que en la casa de Dios también hay sanidad. Si usted está atravesando por un problema, por más adverso que sea, quiero decirle que el cristiano, el creyente, adoramos a un Dios que se ha manifestado de una manera sobrenatural. Y en mi experiencia, y yo sé que la de usted también, hemos visto muchas sanidades a lo largo de nuestra carrera cristiana. Y hemos visto muchas bendiciones, sanidades sobrenaturales que han ocurrido en la casa de nuestro Dios. Entonces, cada vez que nosotros la visitamos, cada vez que estamos ahí, también experimentamos esa alegría. Dice el versículo 2, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Los peregrinos que tenían esta experiencia de fe con un Dios vivo, dicen de la siguiente manera, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Es decir, Dios les guió, ese poder divino, esa presencia divina les guardó durante el camino. Los guió a ese hogar espiritual y habían vuelto al lugar que Dios les había escogido para que lo adoraran. Y era maravilloso. Al fin estaban allí en Jerusalén. Dice, nuestros pies estuvieron
dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Como que ellos hablan de la ciudad de tal manera que ellos resaltan la ciudad, porque en esa ciudad de Jerusalén estaba el templo donde ellos iban a adorar. Por eso es que resaltan la ciudad, porque el templo, que significaba la presencia de Dios, es la que hace o lo que hace hermosa la ciudad de Jerusalén. Entonces, más que la ciudad, era la presencia de Dios en la ciudad de Jerusalén la que la hacía verse hermosa. Y ellos lo ven como un privilegio. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Como ese privilegio, como ese grande honor de haber estado en Jerusalén, en la gran ciudad de Jerusalén, porque el templo, que significaba la presencia de Dios, hacía que se viera hermosa la ciudad, y ellos reconocen esto. Y el verso 3 y 4 dicen: Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Dice el verso 4: y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. De repente ellos, como si se detuvieran por unos momentos, tal vez en el camino, mientras iban esas largas caravanas con familias enteras para adorar en esa fiesta anual. Y ahí venían todos. Y de repente, como si se detuvieran para admirar la ciudad, su color, su forma, su construcción, construcción impactada. Y dicen ellos, los peregrinos, unida entre sí. Y dentro de sus murallas que les daba la luz del sol, había casas con terrazas, otras con cúpula y calles estrechas. Pero el único edificio por el cual ellos sentían una fuerte atracción sentimental era el templo del Señor, era la casa del Señor, aunque ellos admiraban toda la ciudad, porque allí la presencia del Señor hacía que Jerusalén se viera hermosa, porque la gloria del Señor, la presencia del Señor era la que iluminaba de una manera especial esta gran ciudad. Ahora, en un sentido real, vuelvo a repetir, el templo hacía que la ciudad se viera hermosa, donde era el lugar, váyase la redundancia, donde las tribus de Jehová en su peregrinaje iban a adorar. Y era el único lugar en toda la tierra donde Dios había decretado que se juntara todo el pueblo para dar gloria y honor a su precioso nombre. Así lo dice el versículo, porque allá subieron las tribus de Jehová. Dios había decretado que allí deberían juntarse todas las tribus. Y era un lugar hermoso, Jerusalén, y con sus multicolores, los peregrinos admiraban esta hermosa ciudad, pero vuelvo a repetir, era la presencia del Señor lo que hacía que esta ciudad brillara. Dice después en el versículo que sigue, en el versículo 5, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Es decir, Jerusalén también era la capital política de Israel. Era la sede de la casa real de David.
Por tanto, también era el lugar designado para la administración de justicia. Allí era en Jerusalén. Entonces, en Jerusalén también se daban juicios civiles, también ahí se otorgaban leyes y también se hacían decretos en toda esta ciudad, así nos lo dice el versículo 5. Podemos ver que era una ciudad muy importante también políticamente hablando. Y después nos sigue diciendo en el versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén. Y dice la parte B de este hermoso versículo 6, sean prosperados los que te aman. Aquí hay dos partes en este versículo. La primera, pedir por la paz de Jerusalén. Porque también, aunque allí estaba la gloria de Dios, la presencia del Señor allí en el templo, también en este lugar podemos decir que hubo guerras y hubo mucha sangre derramada en esta ciudad. Y el salmista dice, pedid por la paz de Jerusalén. Y la parte B, sean prosperados los que te aman. Como si Dios de una manera especial nos dejara aquí una promesa de todos aquellos que amaran esa ciudad iban a ser prosperados. Y podemos también considerar que su nombre, Jerusalén, significa ciudad de paz. Eso es lo que significa Jerusalén, ciudad de paz. Y que podemos ver aquí un contraste, que pocas ciudades han sido conocidas por tanta contienda, por tanto sufrimiento, por tanto dolor, por tanta matanza. Y en esta ciudad se han dado cosas demasiado fuertes, demasiado difíciles en cuanto a guerras, en cuanto a sufrimiento se refiere. Y esas tierras son testigos de cuánto sufrimiento, de cuánto dolor, de cuánta guerra, de cuánta situación, de cuántos crímenes han sucedido en ese lugar. Podemos recordar en los tiempos de David, podemos recordar también cuando Faraón mandó a matar, hubo una gran matanza en los tiempos cuando nació Jesús. Y podemos hablar también de toda la matanza que se desató cuando Nabucodonosor invadió esos territorios y se llevó cautivo a gran parte de Judá. Y nosotros también podemos citar entre otros personajes que, por ejemplo, vuelvo a repetir, Herodes, aún Tito, y hubo muchas matanzas, mucha guerra en ese lugar. Pero algo que nos dice la Escritura es que nosotros debemos de orar por esta ciudad. No sé si dije correctamente, Herodes fue el que mandó a matar a los niños en tiempo de Jesús. No sé si dije correctamente que fue Herodes. Ok, entonces continuando en este punto, en el versículo número 16 del Salmo, de este hermoso Salmo, del versículo número 6, nos dice la parte B, dice la parte A, pedid por la paz de Jerusalén, y la parte B, sean prosperados los que te aman. Entonces, nosotros debemos también de pedir por la paz, que haya paz en Jerusalén, porque
hasta el día de hoy se pueden vislumbrar eh, momentos oscuros tal vez para la ciudad, las calles, estas calles estrechas donde muchos gentiles han llegado como invasores y bueno, dentro de las profecías escritas en la santa palabra del Señor, ahí hay todavía algunas cosas que deben suceder. Pero recordemos que el Mesías, el príncipe de paz, un día volverá a tomar las riendas del gobierno de esta ciudad. Así es que mientras tanto, nosotros también podemos unirnos para orar por la paz dentro de los muros de Jerusalén. Porque dice, como dice el versículo 16, perdón, el versículo 6, que sea la paz dentro de sus muros. Es decir, paz en la ciudad de paz. Oremos para que haya paz en la ciudad de paz. Sea la paz dentro de sus muros y sean prosperados los que aman este lugar. Y por qué no unirnos a esta oración por Jerusalén, que haya paz en la ciudad de paz y que Dios bendiga a todos los judíos, porque dice la Escritura, como bien dice, la salvación viene de los judíos. Bien, algo más. Podemos también decir que la bendición de paz descansa sobre todo aquel que ama la ciudad del gran rey. Eso es lo que nos hace ver la parte B de este versículo. Que sean prosperados y bendecidos aquellos que aman este lugar. Entonces la bendición de paz descansa sobre aquellos, sobre la ciudad del gran rey, vuelvo a repetir. Después tenemos ya como conclusión los versículos 7 al 9 que nos dicen de la siguiente manera: sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Algo que nosotros observamos aquí es el amor que se expresa orando por la ciudad de paz, por la ciudad de Jerusalén. Y este amor que los judíos piadosos mostraban a la ciudad se demuestra orando por ella. Ellos pedían a Dios en el verso 7, dice el verso 7, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Ellos deseaban la paz en Jerusalén. Ellos deseaban la paz en su ciudad. Y dice el verso 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros, por amor a ellos, por el amor que les tengo, por el amor que le tengo a mi ciudad, por el amor que le tengo a mis hermanos, por el amor que le tengo a mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Ellos bendecían la ciudad de Jerusalén. Ellos amaban la ciudad de Jerusalén. Entonces dice el verso 9, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Es decir, por amor al templo, ellos pedían que Jerusalén fuera prosperada y bendecían la ciudad. Entonces, ellos promovían la tranquilidad. Ellos procuraban la paz con sus actitudes. Dice, ellos procuraban la seguridad
dentro de sus torres. Ellos con sus actitudes, por amor al templo, por amor a Dios, a la presencia de Dios, ellos buscaban la paz a todo esto. Y hay algo que hermoso que nosotros podemos aprender de este Salmo 122. Porque yo veo aquí en estos últimos versículos, a partir del verso 6 hasta el verso 9, como una oración ferviente de aquellos judíos piadosos que procuraban la paz de su ciudad, que con sus acciones, con sus actitudes, bendecían a su ciudad, amaban su ciudad, amaban su templo, amaban sus instalaciones, amaban ese lugar que Dios les había dado para que ellos se reunieran y estuvieran ahí. ¿Qué aprendemos con todo esto? Podemos considerar entonces que lo que los judíos deseaban para Jerusalén, para esa ciudad de paz, nosotros debemos de desearlo para la iglesia. Por tanto, si nuestra iglesia está en una determinada ciudad, también nosotros debemos de procurar la paz de nuestra ciudad, como lo hacían ellos. Porque allí estaba su templo. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Y ellos bendecían a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo, estaba la casa de Dios. Entonces, ¿cuál es la parte que aprendemos aquí? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Amar nuestra ciudad. Procurar el bien de nuestra ciudad. Porque si nuestra ciudad tiene paz, entonces nosotros también tendremos paz. Bendecirla y no maldecirla. Y algo más que nosotros debemos o aprendemos o vemos aquí el ejemplo es que también, como dice Efesios 4:3, procurar guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz dentro de nuestro templo. Porque es a través de la paz que la iglesia puede ser prosperada y puede traer bendición a muchos. Puede traer mucha bendición la iglesia a la ciudad. Es decir, la presencia de Dios cuando se hace latente en el templo, la presencia de Dios cuando se hace real dentro de sus instalaciones, dentro de sus muros, puede acarrear mucha bendición para la ciudad. Es decir, estamos en medio de una pandemia, pero a través de cuando nosotros nos damos a la oración, a la lectura de la palabra y nos metemos con Dios y procuramos el bien de la iglesia, entonces la iglesia empieza a ser prosperada, la iglesia empieza a ser bendecida y entonces la ciudad empieza a ser bendecida a través de la iglesia. Esto es lo que nosotros podemos ver en el versículo 8, que dice así: por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Nosotros entonces podemos ver que por amor de nuestros parientes, por el amor que le tenemos a nuestra familia, por el amor que le tenemos a nuestros amigos, a nuestras amistades, debemos desear sanar las heridas internas de la iglesia para que ésta sea prosperada
y entonces pueda bendecir a nuestra ciudad y podamos nosotros, al tener una iglesia sana, la iglesia empieza a crecer y el Señor seguirá añadiendo cada día a los que han de ser salvos, y dentro de estos mismos estarán nuestros hermanos, estarán nuestros parientes, estarán nuestros amigos, estará nuestra familia. Entonces nosotros debemos de esmerarnos y esforzarnos en guardar con nuestras actitudes, por amor al Señor, por amor a nuestros hermanos, que la iglesia esté sana y por fin podamos poner fin a todas las contiendas y a todas las divisiones que muchas veces pueden desatarse dentro de las iglesias. Y con esto expresamos el verdadero sentimiento, el verdadero amor que nosotros le tenemos a Dios y le tenemos a la iglesia. Porque nosotros, aquellos que amamos a las personas, que amamos es decir, a nuestra familia, a nuestros parientes, a nuestras amistades, nuestro mayor deseo es que algún día ellos puedan acercarse a la iglesia, puedan encontrar en la iglesia lo que nosotros hemos encontrado. Pero muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras acciones, no procuramos la paz dentro de los muros de nuestra iglesia. Y esto es algo que nos enseña la clase del día de hoy, que debemos orar por nuestra ciudad, porque en nuestra ciudad está la iglesia. Que debemos orar al Señor, que bendiga nuestra ciudad, porque si y también por nuestra iglesia y por nuestros hermanos, porque entonces la iglesia estará lista para bendecir a nuestra ciudad. Algo más que nosotros podemos ver aquí, ya para concluir. Entonces son estas dos aplicaciones. La primera es que nosotros debemos de procurar que nuestra iglesia esté sana para que empiece a bendecir a nuestra ciudad. Y algo más que nosotros aprendemos aquí, que la gloria mayor de la ciudad de Jerusalén era la casa del Señor. Los judíos piadosos anhelaban estar en Jerusalén porque ahí estaba la casa del Señor. Ellos anhelaban estar en la casa del Señor porque era la mayor gloria que ellos podían experimentar. En el Salmo 84, el salmista describe: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, algo más que nosotros podemos aprender aquí es que la gloria mayor para nosotros también no es otro lugar que no sea la casa de Dios. Y yo creo que se vienen tiempos en los cuales la iglesia debe estar preparada para sanar al quebrantado. Y en esto radica el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. Usted y yo tenemos la responsabilidad de llevar estas buenas nuevas a aquellos que no tienen esperanza. Y la iglesia debe de estar preparada para esto, para todo esto. Y algo que nosotros aprendemos aquí es que para los judíos, vuelvo a repetir, la casa del Señor era lo máximo. Pero algo que aprendemos es que no es la situación geográfica ni la arquitectura de su edificio,
ni su historia del templo, no era nada de esto. La verdad central que los judíos y también nosotros debemos aprender es que la verdad central es que Dios había escogido esa ciudad de Jerusalén como, váyase la redundancia, como el lugar para que se levantara el templo, su casa. Y así también nosotros. Dios ha elegido la ciudad donde radicamos para que se levante una iglesia, para que se levante un lugar de adoración. Entonces, no es el lugar geográfico, ni su historia, ni su edificio, sino que Dios así lo instituyó y así lo quiso. Entonces, la presencia del Señor, su gloria, es lo que marca la diferencia. La presencia del Señor es lo que verdaderamente vale la pena en todo esto. Y el Señor Jesús se lo dejó muy claro a los escribas y a los fariseos. Porque los escribas y los fariseos de aquel tiempo valoraban el oro del templo y su majestuosidad. Y le hablaban al Señor del templo mismo. Y le hablaban sobre el altar. Y el Señor Jesús les enseñó que el templo es lo que hacía al oro sagrado. Y el altar es lo que santificaba la ofrenda del altar. Es decir, no era lo contrario. O sea, el verdadero sentido de lo material es que lo espiritual lo hace valioso. Entonces, Dios había puesto a Jerusalén, aparte de todas las demás ciudades del mundo, Dios ha puesto a Jerusalén como su ciudad. Entonces, ¿qué es lo que lo hace valiosa? La presencia de Dios. Así también podemos tener unas instalaciones hermosas. El templo puede estar en cualquier condición geográfica. No es tanto las instalaciones, no es tanto el lugar, sino que Dios es el que lo hace hermoso. Dios es el que le da verdadero sentido y hermosura al lugar donde estamos. Así que te invito a valorar esto. Te invito a valorar la casa de Dios, sin importar su historia, sin importar todo lo que se haya pasado para lograrlo. Quiero decirte que lo que le da verdadero sentido a ese lugar es la presencia de Dios. Quiero leer una cita extra que es Mateo 23, versículos 16 al 22. Mateo capítulo 23, del 16 al 22, que dice así: Dice así, a partir del verso 16 al 22, dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro
o el templo que santifica al oro. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque el Señor les hacía ver que el templo era mayor y que el altar era el mayor. Por eso el Señor dice en el verso 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Dice después, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces les hace ver a los escribas y a los fariseos que el que le daba verdadero sentido a las cosas materiales era la gloriosa presencia de nuestro Dios. Es decir, el templo que nos hablaba de la presencia del Señor hacía que el oro que estaba en el templo fuera sagrado. Y el altar era el que santificaba la ofrenda, mientras que ellos le daban más importancia al oro sagrado y a la ofrenda que al altar y al templo. Entonces les dice el Señor que no es así. Que el templo, al hablar del templo, se hablaba de la presencia del Señor. Y esto nos hace o debemos de considerar también que cuando nosotros vamos y estamos ahí en la casa del Señor, todas las cosas que están ahí son sagradas y son especiales, porque Dios, la presencia del Señor es el que les da un sentido espiritual a las cosas. Desde los instrumentos de música, desde todo lo que está ahí, el Señor, vuelvo a repetir, les da, los santifica. La presencia del Señor santifica todo lo que ahí está. Y ese es el verdadero sentido de nuestra casa, la presencia del Señor. Las cosas no son santificadas en sí mismas, sino que Dios las santifica por su gloriosa presencia. Así que valoremos la casa del Señor. Hoy que nuevamente el Señor nos está dando la oportunidad de empezar a regresar, ya en unos estamos reiniciando a hacer algunas reuniones, así que vamos a valorar todo esto que Dios nos ha dado y vamos nuevamente a adorarlo y vamos a experimentar su gloriosa presencia, pero ¿cómo vamos a regresar? ¿Con las mismas actitudes que teníamos antes? ¿O ahora sí hemos comprendido que para nosotros la casa del Señor tiene un lugar importante en nuestro corazón? Valoremos, hermanos, si Dios nos ha dado un lugar donde adorarlo, vamos a valorar todo esto, vamos a valorar la casa del Señor y le vamos a dar muchas gracias por darnos la oportunidad de tener un lugar donde adorarlo. Y el clamor entonces de esta semana es el siguiente. Dice, tiempo de clamor por Israel, que puedan conocer a Jesús como su Mesías. Y la parte 2 del clamor es por fidelidad y amor en nuestra vida por la casa de Dios. Valoremos la casa de Dios y todas las veces que tengamos la oportunidad, asistamos a la casa de Dios. Y si estamos atravesando por una necesidad, Dios nos puede visitar. ¿Dónde? En su casa, en la casa de Dios. Así que vamos
Vamos a darle gracias. Gracias al Señor por la casa de oración. Hermanos, en la casa de Dios nosotros hemos experimentado muchas cosas. Y ahí quiero decirle que usted tiene una familia. Y si usted está atravesando por una necesidad, si usted tiene un problema, una enfermedad, una adversidad, quiero decirle, hermano, hermana, que nos está viendo, quien sea que escuche este mensaje, recuerde, en la casa, en la iglesia, Jesús el Nazareno, usted es importante. Usted tiene un lugar ahí, no, nadie es más que nadie. Ahí todos somos iguales. Allí nadie vale más que nadie. Vayamos como vayamos, seremos bienvenidos. Y recuerde que ahí usted tiene un lugar en la casa del Señor. Usted es importante para nosotros. Y si tiene una necesidad, no dude en comunicarse con nosotros para que estemos orando por usted, y Dios tiene poder para hacer un milagro, porque en ese lugar creemos en un Dios vivo que sigue haciendo milagros y confiamos en que Dios le va a contestar a su necesidad. Recuerde, usted tiene una familia en la casa de Dios y tiene un Padre muy amoroso que les está esperando con los brazos abiertos. Así que le damos la bienvenida a quien guste visitarnos, y siempre y cuando no tenga ningún otro compromiso con alguna otra iglesia. Ya oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque un día yo me encontraba solo, me encontraba vacío, y aunque tenía una familia bastante numerosa, yo sentía un vacío en mi corazón hasta que tú me encontraste y me hablaron de tu palabra. Y Señor, recibí tu mensaje del Evangelio. Y Señor, en la iglesia, en tu casa, en la casa de Dios, encontré una familia que ha estado conmigo todo el tiempo. En los momentos más difíciles de mi vida, ellos han estado allí. He encontrado un Padre amoroso que me ha dado todo. Señor, que me da sanidad, que me da paz, que me da gozo, que me da bien y no mal todos los días de mi vida. Señor, te alabo y te glorifico porque has sido muy bueno, y allí en tu casa yo he encontrado todo lo que he necesitado. Y en los momentos más difíciles de mi vida, mi familia, la familia de Dios, me ha ayudado y me ha fortalecido. Te doy gracias. Ellos son mi segundo hogar. Ellos son mi segunda casa. Señor, yo sin mi familia, la familia en la fe, no me siento completo. Me hacen falta. Señor, te doy gracias por haberlos conocido. Son, Señor, parte de mi vida. Y Señor, los amo como sé que ellos también a mí me aman. Te doy gracias por haberme injertado en ese cuerpo místico de Cristo. Y te alabo y te glorifico en esta noche por sus vidas y por darme el privilegio de formar parte de esta familia. Señor, y así como los judíos piadosos oraban por Jerusalén y te pedían la paz dentro de esos muros, porque ahí estaba el templo, hoy yo te ruego, Señor, por mi ciudad, donde está el templo, donde tú nos permites adorarte. Señor, hoy yo te ruego por nuestra ciudad, por la ciudad de Córdoba y por la ciudad de Fortín, que tú nos bendigas, Señor,
y yo te ruego por la paz de nuestra ciudad. Y yo te ruego que haya paz dentro de sus muros. Y que Señor, Padre, tu gloriosa presencia ahí en el templo, en la iglesia, bendiga, Señor, a toda nuestra ciudad. Permite, Señor, que todas aquellas iglesias cristianas, Señor, que están en nuestra ciudad, traigan bendición a Córdoba, a nuestro estado, Señor, y a nuestra nación. Te bendecimos en esta noche y te damos muchas gracias por el tema de hoy, Señor. También te rogamos, Señor, por este grupo Rescatando Sonrisas. Señor, te rogamos por ellos, que les bendigas y que sigan llevando, Señor, esta alegría a muchos niños y a muchas casas de escasos recursos, Señor, de lugares muy marginados. Te ruego que les bendigas como grupo, Señor, y que un día ellos también te experimenten en sus corazones y en sus vidas. Te doy muchas gracias, Padre, por todo el equipo de trabajo de Rescatando Sonrisas. A ti te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bien.